continuamos con la primera edición de Radio Análisis en el estudio con nuestro director Patricio López y se suman al estudio también Alberto Mayol y Karina Delfino en nuestro panel de día viernes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos Muy bien. días. Muchas Buenos gracias. días. Buenos días. Sí, para explicar, el sonido de cierre de la mochila de Karina. Por si acaso. Sí, que la puso al lado del micrófono. Sí. Oye, bueno, partamos conversando sobre la entrevista que recién teníamos con la ministra Rubilar. Alberto, tú escuchaste una parte, tus apreciaciones sobre. Sí, a mí me parece que, o sea, a veces si uno lo piensa como gobierno confunde, pero como entrevista, asignémosle un carácter individual a la entrevista. Ella dice básicamente al principio del estallido nosotros o el gobierno se equivoca en la interpretación, ¿ya? Luego se entiende que más allá de la violencia hay también una serie de demandas sociales que son legítimas, y entonces se subdivide el mundo y uno dice, bueno, nos hacemos cargo de las demandas legítimas y condenamos la violencia. A ver, digámoslo así, es evidente que un gobierno no puede ir y decir, entiendo que la violencia es legítima. No puede, o sea, no. Es su pega decir que no. Claro, menos aún cuando está a cargo del orden público. Exactamente. Por tanto, entiendo la distinción. Pero el gobierno también tiene que entender, desde el punto de vista profundo, y supuestamente debiera tener asesores que le dicen ese tipo de cosas, que la violencia suele ser no solamente un problema en sí mismo, sino un síntoma. Todos los estallidos sociales tienen causas profundas y se manifiestan a través de violencia. No hay otra forma, no se llama estallido a otra forma de manifestación externa del fenómeno. Siempre es violencia. Y el gran tema es que de ahí para adelante hay una conducta que no es una cosa interpretable, que es una conducta estructural del gobierno respecto a cómo afronta la relación entonces con la manifestación pública, con la violenta y con la no violenta. Y es allí donde yo pongo simplemente un ejemplo. Si uno revisa la historia de ciertos estallidos a nivel mundial, la mayor parte de ellos mucho más pequeños que este, mucho más pequeños, hay un caso, por ejemplo, muy interesante del 2013. Recientemente, en Suecia, en Estocolmo, hay un estallido. Primera noche son quemados en un suburbio 100 automóviles y de ahí para adelante hay varias infraestructuras quemadas, qué sé yo. El gobierno condena la violencia, pero la instrucción a la policía es no intervenir salvo que hayan personas en riesgo. Y monitorear el tiempo de duración del estallido cada noche. Entonces, si veían que la primera noche duró hasta las 7 de la mañana, después al día siguiente duró hasta las 5, después duró hasta las 4, no hacían nada. Dejaron que siguiera el proceso. Y por tanto, consideraron que era preferible sacrificar la propiedad pública o privada que estuviera en juego, ¿ya?, que establecer una escena de enfrentamiento. Entonces, dice uno, luego del diagnóstico de la ministra, la pregunta entonces, si efectivamente ese diagnóstico que ella plantea es el diagnóstico del gobierno, ¿ya?, la pregunta es cómo se plasma en los hechos y cómo tenemos y por qué entonces tenemos hoy día a la principal institución de la seguridad pública del país, primero condenada por la ciudadanía justamente por el uso de la violencia, que supuestamente debería ser legítima y dejó de ser legítima, y cómo tenemos además datos, antecedentes de que el nivel de represión objetivo en términos de daños, de personas lesionadas, heridas, en fin, es de proporciones mundiales. Cómo conversan estas cosas. Y ese es el problema. Puedo entender que ella puede ser legítima y puede ser sincera su perspectiva, pero me parece que no conversa con los hechos de la seguridad pública. Sí, a mí me llamó la atención, antes de darle la palabra a Karina, que la ministra sincerara de alguna manera que están todas las fichas puestas en el plebiscito y lo que pase después, en el proceso constituyente, y que en el fondo que la agenda social ya no se puede hacer mucho más. No lo dijo con esas palabras, pero claro, las condiciones económicas no permiten que podamos avanzar más en esa línea. Nosotros siempre quisiéramos hacerlo, pero todo está en el fondo enfocado en el proceso constituyente. No sé cómo ven ustedes ese aspecto en particular. Sí, yo creo que el gobierno ha hecho una mala lectura de lo que ha ocurrido.
es evidente que cuando esto se produce lo enfocaron solamente desde el ámbito del orden público y no desde lo que estaba detrás. O sea, se enfocaron solamente en la violencia en que se desató ese día, pero no finalmente en la demanda que hay de fondo. Y la verdad es que el apoyo y el respaldo a las demandas sociales que hay, que finalmente son el origen del estallido, van subiendo en la opinión pública. O sea, hemos visto como la última CADEM, por ejemplo, la misma demanda social había aumentado en aprobación y en sintonía, porque es evidente que aún no se hacen cargo de lo que se reclamaba, y que son mejores pensiones. Entonces, trabajo digno, mejor educación, mejor salud, etcétera. Y yo creo que el camino constituyente, obviamente, que es un hito histórico, nosotros estamos apoyando el plebiscito, creemos que tenemos que ganar por una amplia mayoría e iniciar este camino constituyente, pero es un camino que va a durar 2 años. Y yo creo que junto con el camino constituyente tiene que haber una agenda social profunda. Ahora, uno se pregunta por otro lado, ¿cómo le vamos a pedir al gobierno que se haga cargo de esta agenda social estructural, profunda, de transformaciones, si es un gobierno de derecha? O sea, que finalmente no cree en esta agenda social. Y por lo mismo necesitamos generar fuerza política y social para iniciar estos cambios, porque evidentemente que yo no tengo ninguna confianza en que el gobierno lo pueda hacer. Se demoró mucho, particularmente el presidente de la República, en entender que este era un problema social y no un problema de orden público, y al final no han hecho bien ninguna de las dos. O sea, no han asegurado el orden público ni tampoco han avanzado en una agenda social profunda. Y lo otro que obviamente que es demasiado importante es el resguardo y el respeto a los derechos humanos, porque intentando resguardar el orden público, particularmente las fuerzas de orden han violado sistemáticamente los derechos humanos en Chile. Entonces, yo creo que y me da rabia cuando uno centra como el discurso y la discusión pública es solamente en la violencia, y es que quién la condena, quién no la condena, como que si el problema fuera de qué fuerzas políticas la condenan y no la responsabilidad del gobierno de resguardar el orden público, y no poniendo en el centro la violación a los derechos humanos y principalmente lo que hoy día sufren las víctimas de aquella violación a los derechos humanos en Chile. Sí, yo estoy... Bueno, no habíamos hablado con Montserrat después de la entrevista, estoy completamente de acuerdo con ella. Bueno, quién sabe si quienes nos están escuchando tienen otras apreciaciones respecto a cuál fue la afirmación más relevante, pero yo creo que es esa, efectivamente. Y hay méritos en lo que dice la ministra, porque muchas veces nos hemos encontrado con autoridades de gobierno, de este gobierno, pero también de otros, que dicen, vamos a hacer esta reforma y esta reforma va a cambiar significativamente las cosas. Bueno, la ministra reconoce que estos son avances, obviamente los defiende, pero al mismo tiempo los acota, ¿no? Dice, o sea, cuando le preguntamos por la demanda que tiene la calle de cambios estructurales y no necesariamente de mejorar, porque hay una cuestión práctica, ¿no? Que la conversábamos antes, no tiene efectos esto en la popularidad del gobierno ni del presidente. Entonces, ella reconoce que sí, pero al mismo tiempo, al decir que el cambio de paradigma o no se va a zanjar en la consulta constitucional, lo que está diciendo es que eso es lo que está en juego en la consulta constitucional. Entonces, también hay un mérito ahí cuando desde el propio sector se escuchan afirmaciones muchas veces de que lo que está en juego es otra cosa, qué sé yo, el caos versus el orden, la violencia versus la paz. Bueno, hay ahí un gesto, ¿no? Claro, lo que pasa es que el problema para el gobierno es que Carlos Larraín les desordenó mucho el naipe políticamente. Porque si el gobierno, por ejemplo, hubiese ocurrido lo siguiente, si la UDI finalmente se va al rechazo y se junta con Kast, pero Renovación Nacional va por el apruebo, Evópoli va por el apruebo, están todo el gobierno está formalmente por el apruebo, ¿ya? Con todos sus ministros de gabinete alineados, y si no están alineados, no, porque esa es la línea del gobierno. O sea, si eso hubiese ocurrido, después del apruebo, el gobierno tendría juego. Tendría capacidad de gobierno mínimo, pero una capacidad de gobierno. Habría construido un recurso. Pero resulta que el gobierno hoy día tiene, si gana el rechazo, que no va a ganar, pero no importa, pero supongamos que gana el rechazo, ¿ya? El gobierno no tiene juego. Si gana el apruebo, el gobierno no tiene juego. Si el apruebo gana por mucho, el gobierno no tiene juego. Si gana por poco, tampoco tiene juego. O sea, se queda sin nada porque tiene una estructura que no tiene sentido. O sea, la mitad de Renovación, los más importantes están por el rechazo. Los menos importantes, pero con más gente, están por el apruebo. Pero creo entender, Alberto, que lo que tú estás diciendo es que al gobierno le pasa eso porque no está en condiciones de decir cuál es el partido que está jugando.
Porque en el fondo no es capaz de... Primero, porque efectivamente este partido que ellos dicen que es el más importante, en ese partido no tuvieron nada que tocar porque cometieron el error primero de dejárselo al Congreso solo. De hecho, en la foto no aparece ni Sebastián Piñera. ¿Ya? Luego toman la decisión de que ese es su camino más importante. Un camino en el cual no tienen ninguna injerencia en el proceso. Que felizmente fue así, ¿eh? No digo que me gustaría que hubiese sido de otra manera, porque felizmente fue así, y eso permite que el plebiscito tenga una alta probabilidad de gente que esté confiando en votar a prueba, porque si lo hubiese puesto Piñera por delante, habría sido un tremendo problema. ¿No? Pero ellos no lo hicieron por inteligencia y por magnanimidad, lo hicieron por estupidez. ¿No? Entonces, el problema es que no tienen ninguna capacidad de juego. Y al mismo tiempo, para evitar la discusión que significa dinero a poner a partir de tributos, porque ese es el tema. Si ese es el tema, o sea, no sé, para que dimensionemos. El otro día hablaba con funcionarios de Servicio de Impuestos Internos, que obviamente conocen bastante bien lo que se paga por impuestos, ¿no? Entonces, me explicaban que con la reforma que se hizo a los súper ricos, ¿ya? Que es fundamentalmente una reforma sobre los temas inmobiliarios, el presidente de la República, una persona que tiene $3.000 millones de patrimonio, ¿ya? El presidente de la República, ¿ya?, aumenta su pago de impuestos con esta reforma en alrededor de 11.000 pesos mensuales. ¿Ya? Entonces, claro, o sea, a ver, estamos hablando de una situación donde no se está tocando la variable obviamente más importante, que es la contribución de aquellos que logran obtener de la sociedad. O sea, pensemos cosas súper sencillas. Los bancos ganan $4.000 millones al año, utilidad. Los clientes bancarios, yo trabajé en banco, los clientes bancarios, salvo Banco Estado, saquen a Banco Estado de ahí, pero no tiene utilidades prácticamente, ¿ya? Los clientes bancarios son como 2 millones de personas. Eso significa que cada persona tiene que producir en el banco $2.000 en utilidad al año. Es muy raro, ¿no? Entonces, bueno, cuando estamos hablando de eso, la pregunta es cómo intervenimos eso. Y eso es lo que el gobierno no quiere intervenir. Y por eso dice, apostemos todo. Y como este es como el presidente le importa menos la política que el dinero, entonces dice, entreguémoslo todo políticamente. Que para gente seria de la antigua política, como Carlos Larraín, ¿ya?, gente de la derecha de verdad, así como histórica, ¿ya?, dice que el presidente para ellos es un administrador, no es un presidente, es el administrador de su poder. Dice, usted está loco, ¿cómo va a entregar la política si el dinero no es lo importante aquí? Y entonces estamos en este juego entre estas dos derechas. Mi impresión es que esto que está haciendo el gobierno, esta forma de comportarse, no le permite juego después. Y tenemos a otros actores en la política que están empezando a acumular cierta capacidad para poder hacer cosas. Independiente de que yo tengo la impresión de que ellos tienen también mucha claridad de que el escenario cambió por completo y cambió para siempre. Sí, yo quería decir algo respecto a lo que también decía Alberto. Efectivamente, yo creo que el camino que hoy día estamos iniciando, que es el camino constituyente, es un camino que es histórico y que no solamente hoy día está en juicio que sea un plebiscito más, sino que la visión de sociedad y lo que vamos a construir todos juntos. O sea, yo creo efectivamente la Constitución de 1980 perdió legitimidad social. Necesitamos tener otro pacto social, pero efectivamente eso tiene que ser ratificado en el 26 de abril. O sea, si nosotros perdemos el plebiscito, consagramos la Constitución de 1980 y nos olvidamos de tratar de hacer una mejor sociedad. Además, el camino constituyente nos va a permitir conversar entre todo y todas. Va a ser la primera vez que vamos a tener una constitución nacida en democracia y con paridad. Yo creo que es importante fue histórico lo que ocurrió el 4 de marzo en el Congreso, y que esta constitución, que no es cualquier proceso, pueda ser escrita por mitad de hombres y mitad de mujeres. Y yo creo que de verdad yo siento que estamos viviendo un momento muy importante, y me siento muy contenta de ser partícipe de ese momento histórico, y de iniciar este camino constituyente, porque en ese camino constituyente, si bien es largo, o sea, hay que obviamente que reconocer que no va a ser de la noche a la mañana,
sí va a permitir lo que decía Alberto en su intervención, que finalmente es cómo estamos distribuyendo el poder, porque la crisis que hoy día tenemos efectivamente es una crisis de distribución del poder, económico, político, y por ejemplo, si nosotros tuviéramos otro sistema político, quizás esto ya lo hubiésemos solucionado, o sea, con un presidente que tiene un 6% de aprobación, quizás el Parlamento o el Congreso ya hubiese tomado la decisión de haber cambiado al presidente de la República, si no tuviéramos un sistema extremadamente presidencialista. ¿Por qué las personas, por otro lado, hoy día no pueden tener, por ejemplo, iniciativa popular de ley? Eso también se consagra en la Constitución. El voto obligatorio, o sea, entre cosas que también inciden hoy día, revocación, y entre otras cosas que hoy día inciden y que se cambian las reglas del juego. Entonces, efectivamente, no podemos seguir viviendo como lo estábamos haciendo. Y particularmente la forma en cómo hacíamos democracia, porque yo creo que la democracia se profundiza, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, con más participación y con nuevas formas de participación. Y bueno, yo soy de Quinta Normal, tengo mi trabajo territorial allá y hay muchas asambleas. Siempre digo, en Quinta Normal no pasaban muchas cosas, como una comuna súper tranquila, no es como Ñuñoa o no sé, o Providencia, que uno ve como que hay más movimiento. No, Quinta Normal es una comuna muy tranquila, y en Quinta Normal hay muchas asambleas que están funcionando de forma permanente. Hay una asamblea que es gigante de mujeres, y hay otra forma, por eso digo, hay otra forma de hacer política, como finalmente ese movimiento, esa como potencialidad de democracia, de participación, se incorpora a las tomas de decisiones. Y yo creo que los quienes nos dedicamos a la política tenemos que saber incorporar esa nueva forma, y creo que el proceso constituyente es una tremenda oportunidad. Y en ese sentido, ¿cómo ven lo que está pasando? Se lo preguntamos también a la ministra con estas campañas del terror. Yo le preguntaba específicamente por Andrés Alamán y estos videos que ha difundido relacionando el apruebo con los hechos de violencia, con encapuchados, saqueos, en fin. ¿Creen que pueden ser efectivas estas campañas del terror que te desinforman, por un lado, y donde también, quiero ser responsable con lo que voy a decir, pero donde también ha habido noticias falsas que han sido difundidas por el propio presidente? O sea, cuando habla de hospitales que se han quemado con enfermos adentro, y todas esas figuras que no son precisas o no son ciertas. Hay ahí una campaña de desinformación y campaña del terror también. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Creen que puede ser efectiva estas maniobras comunicacionales? Yo creo que efectivamente hay una campaña del terror por parte particularmente la derecha. Vimos cómo ayer en una medio de comunicación, en la Radio Agricultura, en un panel se discutió incluso de que por el apruebo los niños iban a como iniciar su como despertar sexual. O sea, son cosas que eso es campaña sucia, sí. Campaña del terror. Es legítimo que uno no quiera cambiar la Constitución y no quiera una nueva Constitución, pero discutamos con argumentos. Yo estoy por un camino constituyente, una nueva Constitución, con argumentos de fondo, no con decir, o sea, finalmente como si vamos a tener una nueva Constitución se va a caer Chile. Claro. Yo salí a hacer campaña el día sábado por la nueva Constitución, y me llamó la atención la cantidad de personas que asociaban el apruebo al apruebo la violencia. O sea, no al apruebo el camino constituyente. Y eso efectivamente ha sido una campaña del terror por parte de la derecha. Y yo acá la verdad es que quiero hacer un llamado a las fuerzas políticas de centro, de izquierda, progresistas, que estamos por un cambio real en Chile, por un camino constituyente, en que enfrentemos esta situación, pero además hagamos una campaña llena de convicción y mística, porque la nueva Constitución eso representa esperanza, un nuevo Chile, una sociedad más justa a la cual todos y todas nos vamos a encontrar, y la campaña del rechazo es una campaña negra y una campaña del terror que yo no comparto. Ahora, Karina, esto que dice Montserrat no es exclusividad del gobierno. Y por eso te lo voy a preguntar a ti, porque hemos visto en los últimos días declaraciones de algunos importantes dirigentes, senadores, incluso del mundo socialdemócrata, de tu partido, el senador Insulza, respecto al tema de la primera línea. Bueno, digo como nota al pie que me parece que no hay ningún punto de vista sobre la violencia que uno se pueda permitir hacerlo simplificadamente, ¿no? O sea, independientemente de lo que uno diga, es un tema complejo por definición. Pero bueno, con declaraciones muy duras contra el vandalismo, muy cargadas hacia el tema del orden público, que obviamente son cuestiones que todos compartimos. El tema es por qué tanto énfasis, ¿no? ¿Cómo ves lo que pasa? Porque de repente estas voces incluso aparecen dentro del Partido Socialista. Sí,
Yo creo que, voy a hablar por el PS, Ya. pero nosotros nunca hemos justificado la violencia, nosotros condenamos la violencia y lo hemos hecho desde el primer día. Ahora, claro, la derecha intenta como poner toda la violencia junta, o sea, desde lo más comillas, más mínimo hasta lo más grande. O sea, no sé si alguien podría justificar que se roben un kiosco y lo quemen. O sea, yo creo que no, Es que es tan y obvio nos que me- no es ni siquiera obvio, necesario, claro, como, obvio. sí. Pero yo también comparto con Alberto cuando dice la violencia es mucho más compleja. O sea, hay unas violencias que son de origen, la gente se siente violentada hace mucho tiempo, se ha ido apretado en el metro. Yo creo que evidentemente que tiene más complejidades. ¿Qué es lo que me da rabia? Que desde nuestro propio sector político nos meten cuñas que yo creo que no corresponden. Y eso particularmente con la carta que salió como de los 200, y ahora que pues, se supone que van más 500. personas, van como 500, porque finalmente esa carta introduce como que si nosotros no condenáramos la violencia de la forma en que realmente deberíamos hacerlo, pero no se preocupa de lo importante a nuestro juicio, que es el plebiscito y la defensa de los derechos humanos. Entonces, yo no comparto esa carta, no la hubiese firmado. Lamento que un integrante de la mesa la haya firmado, porque el senador Insulza no solamente senador, sino que integrante de la mesa directiva, porque estas cosas se conversan. Y la verdad es que me hubiese encantado que esa carta se hubiese centrado en el proceso histórico en el cual estamos, porque finalmente llevamos 2 o 3 semanas discutiendo sobre la carta y sobre quién condena y quién no condena la violencia, cuando el resguardo del orden público, insisto, es un problema del gobierno. Sí, yo creo que la campaña del terror tiene... A ver, a mí me llama la atención que hayan optado por ese camino. Es un camino que en general, salvo situaciones muy específicas, es un camino más de nicho. O sea, efectivamente hay gente que tiene miedo, ¿ya? Y entonces a esa gente se le alimenta el miedo. Y esa gente entonces proyecta ese miedo a personas que tienen algo de miedo y entonces tratan de implementar un aumento de esa... de ese temor. Pero ahí, Alberto, disculpa que te interrumpa, Sí. pero a ti que te gusta el fútbol, ¿no? Sí. Cuando un entrenador va perdiendo 5-0 y mete un defensa, Sí. es porque quiere perder por poco. A lo Es mejor que- esa es una hipótesis, ¿no? Sí, es muy probable, pero lo que pasa es que es muy distinta la campaña del miedo cuando tú estabas en el plebiscito del 88 y efectivamente no sabías si iban a respetar el plebiscito. Es súper distinto eso. Y tenías un dictador que hasta hacía al menos 2 años había logrado hacer carne realmente el que no se movía una hoja en Chile sin que lo supiera. Luego vino un atentado a él, donde él no se enteró, y eso ya revelaba ciertas fracturas de esa tesis, pero eso estaba sobre la mesa. Y habían usado y seguían usando la violencia de modo sistemático, y habían casos permanentemente, todos los meses, casos emblemáticos de asesinato. Eso es muy distinto. Es muy distinto a cuando tú sabes que en las reuniones para convocar el estado de emergencia, los militares se negaron persistentemente a salir. Se negaron persistentemente a salir, y solamente cito lo que todos escuchamos, porque el general a cargo era feliz. Y con lo que insinuó que quienes le estaban pidiendo la orden no lo eran, ¿ya? Y que le estaban pidiendo una cosa que estaba más allá, que estaba más allá de la política. Si ustedes se fijan, la frase tiene que ver con el sentido de lo humano. Entonces el cuestionamiento que él hace es bastante serio. Cuando en esas reuniones el ministro Espina pidió que los militares salieran con todo, y los militares dijeron que no, y que tampoco entendían por qué tenían que salir. Entonces, cuando tú quieres, entras en un escenario donde yo escucho a gente de derecha que está muy, muy incómoda con toda esta situación y andan diciendo que esto va a terminar en una guerra civil, que va a terminar. La pregunta es, ¿entre quiénes? O sea, díganme, ¿quiénes van a estar con armas por un lado y quiénes van a estar con armas por el otro? Porque eso no va a ocurrir. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con Carabineros? ¿Por qué Carabineros está dispuesto a ir a pelear a la Plaza Italia? Hay 2 razones súper simples. Una es que le están pagando bono extra por ir a pelear a la Plaza Italia. Le pagan, ¿no?, a los que están dispuestos a ir ahí. ¿Y eso es desde ahora? Claro, es la típica política de un tipo como Piñera, o sea, un bono por productividad, entonces tienes que ir a...
Pero hay una segunda razón para eso. Sería interesante ver la metodología de medición de esa productividad. Sí, ¿Cómo se mide la productividad de un carabinero en Plaza Italia? Pero- Y la efectividad. y el segundo factor muy importante, ¿ya? Es que en este esfuerzo de llevar a los carabineros en esto, los carabineros están yendo entendiendo que ellos tienen que retirarse de carabineros muy pronto porque viene una reforma importante, porque probablemente en medio de esta discusión posterior los derechos que ellos tienen y las prebendas que tienen hoy día no las van a tener porque han perdido la legitimidad que sustenta esas prebendas y por tanto saben que tienen que pedir la jubilación de aquí a un plazo muy pequeño, un año, y van a salirse a retiro, ¿ya? Y van a salir a retiro entonces qué sé yo, 3.000, 4.000 carabineros. Y por tanto están haciendo lucas ahora para después pedir el retiro. Y después dedicarse a la seguridad privada, que probablemente crezca porque en la capacidad pública de la seguridad va a ser más deficiente. Entonces, estamos hablando de gente que va de salida. De gente que no está yendo que está sin moral. ¿No? Sin moral de ir por un proyecto, de ir por algo que defienden, sin la convicción, más allá de la rabia de estar enfrentándote cuerpo a cuerpo, pero sin la convicción de que el otro está equivocado completamente y tú estás en la razón. Sin nada de eso. No hay ninguna condición para que toda esa articulación moral funcione. Yo puse la otra vez en un tuit una cita a nada menos que nadie muy pacífico como el ex secretario de Estado McNamara, que estuvo a cargo de Vietnam, y él contaba con cierto arrepentimiento, entrevista al año 95, él dice, mire, nosotros nos equivocamos, nosotros bombardeamos locamente un área geográfica bastante pequeña, destruimos todo lo que había ahí, matamos a toda la gente que había ahí, estuvimos un mes tirando 4 toneladas de bombas. Sí, de napalm. O sea, dice, esto fue una locura. Y nunca nos dimos cuenta, dice, en análisis más político, nunca nos dimos cuenta que nosotros no estábamos peleando con personas, sino que con voluntades. Y por tanto, cada vez que lográbamos atacar a personas, solo crecían las voluntades. Entonces, ese análisis, el gobierno no lo ve, no lo entiende. Y yo creo que y no lo ve la derecha, no lo ve la campaña del terror. O sea, llamar a Alex Hernández para que haga la campaña del terror. ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿cómo pasas de Jingo a la campaña del terror? Es que no tiene sentido. O sea, lo digo con conocimiento de causa, digamos. Sí, claro. O sea, creo que es un tema en el cual... Lo pensé, pero no lo dije. Tengo alguna experiencia desde mi infancia, digamos. Sí, claro. Así que, no. Bueno, para ir finalizando este bloque, no, tenemos que finalizar el bloque más bien, ¿no? Sí, parece que parece que sí. No, pero una última pregunta. Vamos a tener durante los próximos días mucha movilización. Va a empezar luego la franja televisiva y nos vamos a encontrar probablemente con un escenario en el cual todo lo que hasta enero era hipotético va a empezar a aparecer ahora con mucha más claridad. ¿Cómo lo ven ustedes? Particularmente a partir de lo siguiente, quiero presentar una sola imagen, ¿no? para que la podamos comentar al final. Vi el domingo una caravana de vehículos en favor del apruebo. Enorme, eran cientos de autos, ninguna bandera de partidos políticos, ¿no? Y claro, si uno ve las imágenes del plebiscito del 88, qué sé yo, del concierto de Tigimani en el Parque La Bandera, eran solo banderas demócratas cristianas, socialistas, comunistas, del PPD ahora. Hasta en la Avenida del Papa. Sí, claro. No hay ni siquiera del Frente Amplio. No, ni siquiera del Frente Amplio, sí. Evidente que estamos en una situación compleja los partidos políticos, tenemos menos aprobación que el Congreso, que eso ya es bajo. Yo lo lamento harto porque yo soy parte de un partido político y los que militamos ahí lo hacemos porque creemos en las acciones colectivas y no individuales y los partidos como herramienta de cambio. Pero efectivamente hoy día yo creo que tenemos una situación compleja respecto a la legitimidad o en realidad a la credibilidad que tiene la política. Porque, por ejemplo, el día sábado igual, no quiero decir que me da risa, pero es un síntoma. Cuando uno entregaba la información del apruebo, uno decía, ya, pero esto no es de los políticos, ¿cierto? Entonces es evidente que el plebiscito, la nueva constitución, es política. Entonces,
las personas hacen política, hablan de política, que es algo súper bueno que pasó a partir de, principalmente después del 18 de octubre, pero efectivamente quienes nos dedicamos a ella tenemos un desafío que es súper grande, que es poder reivindicar nuestra labor, como una labor que se hace no por estatus, ni por ganar más dinero, porque esa es la imagen que hay, sino que más bien porque nosotros queremos hacer un cambio. O sea, la política es una acción de cambio social para tener una sociedad mejor. Y efectivamente hay cosas que le han hecho mal a la política. O sea, la corrupción, el cohecho, los altos sueldos, mantenerse eternamente en ciertos puestos de poder. O sea, efectivamente eso le ha hecho muy mal a la imagen. Y eso no ocurría en los años 90. Y por eso los partidos eran más fuertes, etcétera. Yo, la verdad, hacer un llamado hoy día a dos cosas que son muy relevantes que vienen. Primero, la participación en el plebiscito del 26 de abril. Efectivamente los partidos nos estamos movilizando, pero esto va a ser un triunfo popular, social, ciudadano, de querer un cambio, una esperanza de un nuevo Chile, que nos podamos reencontrar, como yo decía, en un diálogo entre todos y todas los que somos normales y tenemos una vida normal, y no solamente que las decisiones las tome una élite. Y por otro lado, la marcha del domingo. Yo creo que la marcha del domingo es súper importante. Se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, en la cual se conmemora porque hubo obreras en Nueva York que murieron y las asesinaron en realidad por estar luchando por sus derechos laborales, y hoy día y este 8 de marzo nos rememora que en realidad tenemos muchas cosas pendientes para alcanzar una efectiva igualdad de género en nuestro país. Así que en realidad hacer un llamado a que nos manifestemos de forma pacífica, pero también a que hagamos un cambio real en Chile y que avancemos hacia una igualdad de género efectiva. Bueno, estamos llegando... Sí, una cosa, creo que en esta reflexión que hemos hecho en el último rato sobre el tema de la campaña del terror y todo lo que está pasando, hay un factor que también hay que poner sobre la mesa, ¿eh? La campaña del terror, al mismo tiempo que cambia algunos votos de gente blanda desde el apruebo al rechazo, que puede producirlo, produce un efecto secundario no menor. Y es que al transformar la elección en una cosa de mucho significado, hace que aumente la dotación de votantes. Entonces la campaña del terror puede permitir que en vez de votar el 70%, vote el 90%. Y ese 90% que se sumaría, no se sumaría al rechazo. Porque son personas que en general más bien han estado escépticas de la posibilidad de un cambio en la sociedad y por tanto se han restado por eso. Pero quieren un cambio, solo que ya ni siquiera creen en la posibilidad. Si ven que los otros están demasiado enojados, van a decir, porque se puede hacer el cambio. Entonces, claro. Entonces se produce un efecto absurdo donde finalmente crecen en los votantes tradicionales, pero pueden tener un tsunami de votantes por fuera, porque este es un plebiscito que se parece menos a una elección, se parece mucho más al plebiscito del 88 en ese sentido. Sí, ya tenemos que ir cerrando, son las 9:38 en este bloque un poco más corto porque tuvimos la excepción con la entrevista a la ministra Carla Rubilar, así que nos vamos a una breve pausa, antes de despedir obviamente a nuestros panelistas Alberto Mayol y Karina Delfino, y esperamos encontrarnos pronto. Por supuesto. Muchas gracias por invitarnos. Esté muy bien, vamos a una breve pausa y ya regresamos. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial. Ah, sí. A ver, el plan de negocio. Listo. Productos. Listo. Nombre fantasía. Listo. Y el registro de dominio en internet. Ah, ¿la página web? No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet. Parece que eso no está listo. A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el punto.